Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Estamos en un programa más de Letras Insumisas y el día de hoy tenemos aquí de invitado a Juan Pablo Ramírez Gallardo, un querido amigo, poeta eh, de, de aquí de Morelia, a quien agradezco mucho que se haya acercado. Además es un promotor cultural incansable, ha venido también promoviendo encuentros, antologías, integrando autores de todas partes, y es un trabajo pues que yo en lo particular le agradezco y le valoro mucho, porque ha abierto puertas para muchas personas, para muchos escritores que a lo mejor no se habían animado a dar ese paso, y de esta manera, en un trabajo muy horizontal y en producciones colectivas, se ha logrado dar a conocer a muchos autores pues desconocidos pero muy talentosos, ¿no? Desconocidos hasta antes de que Juan Pablo abriera esa puerta y empezaran a publicar, a presentar las antologías en diferentes lugares. Sé que además tienen una en puerta, ya nos platicarás ahorita, Juan Pablo. Les platico un poquito de quién es él. Es originario de Morelia, Michoacán, poeta, narrador de brevedades, prologuista, conferencista, orientador educativo y promotor cultural, no gubernamental. Estudio, tiene publicados los poemarios El silencio de los pájaros, Ofrendas de tristeza y sonoridades de intimidad. Ha participado como asistente y organizador en ferias de libro, festivales de arte, encuentros y mítines poéticos en México, Costa Rica, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Actualmente es director de Ipseidad Ediciones, presidente del Consejo Consultivo de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, Delegación Michoacán, e integrante de la Coordinación Colectiva Sur México. Pues este es un poquito de la gran trayectoria que tiene Juan Pablo. Él es una persona muy modesta, que casi no habla de eso, pero que pues tiene una amplia trayectoria en este camino poético, no solamente como escritor, sino también como, ya decía, pues como promotor de este movimiento literario, que ha venido siendo también una resistencia, pero además una forma de hermanamiento con otros países, con otros estados de nuestra república. Y ese es un trabajo también pues muy importante, porque muchas de las cosas que a los mexicanos nos duelen también duelen en otra parte, ¿no? Entonces allá con los hermanos latinoamericanos, Juan Pablo ha venido estableciendo estos vínculos y abriéndolos también para la colaboración entre nuestros países hermanos. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Gaby, muy amable. Obvio que de antemano, pues mi agradecimiento por la invitación. Me siento muy a gusto aquí contigo. Gracias. Desde que escucho el nombre de tu programa, pues también me identifico con él por completo. Creo que la actividad artística, donde quiera que se dé, por ser un acto creativo, es radicalmente también un acto de rebeldía. Así es. De rebeldía en dos sentidos, quizá como podría recordar ahorita lo que decía Octavio Paz. La poesía nos permite revelar el mundo y si se deja transformarlo, ¿no? Pero yo le agrego también que a esa revelación con V tenemos que practicar la revelación con B, Ujú. para que ante cualquier dolor, como ahorita lo señalabas, el poeta se convierta en la conciencia de ese dolor y pueda, a través de sus versos, dar una interpretación de qué es lo que se pudiera comprender mejor ante la gente que pues por muchos medios está domesticada, ¿no? En términos de percepción de lo que pasa, de cómo vive, y ayudarnos un poco a ver la realidad dentro de la posibilidad de su transformación. Entonces creo que eso es importante y me encanta esto, me encanta que haya letras que se subleven, que irrumpan con rebeldía y puedan hacernos ver lo que a veces no nos dejan tantas gentes que nos dominan, ¿no? Así es. Sí, fíjate que
me llama la atención que uses esta palabra de domesticados, porque justo creo que así lo he visto yo también muchas veces, ¿no? Vivimos en un sistema, eh, pues que nos ha tratado de domesticar durante muchos años, ¿no? Y a veces, pues pensamos que ya celebramos la independencia de México, ¿no? Cada 15 de septiembre y yo siempre me pregunto si de verdad ya somos independientes, ¿no? Y creo que seguimos con una mentalidad de súbditos en muchos sentidos, porque el sistema en el que hemos venido viviendo, pues está hecho para eso, pero precisamente ahí es donde la poesía muchas veces cumple también esa función, entre otras, porque los temas son muy variados y las intenciones pueden ser muy diversas también, pero también esta es una de las misiones que tiene la literatura, ¿no? De velar, revelar con V y con B, como bien lo decías, ¿no? No solo para descubrir lo que está oculto, sino también para resistir ante aquello que no nos permite ser libres en todos los sentidos, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra libertad, que tiene que ver también con el Claro. pensamiento, con, con todo, ¿no? Porque a veces pensamos que somos libres porque no traemos un grillete, pero pues habría que ver si de verdad somos tan libres, ¿no? Si de verdad estamos haciendo lo que queremos o lo que pudimos hacer, ¿no? O lo que nos dijeron desde chiquitos que teníamos la posibilidad de elegir, porque pensamos que elegimos, pero hasta dónde realmente elegimos de manera autónoma, o hasta dónde aprendimos también a elegir de lo que nos dijeron que podíamos elegir, de lo que era aceptable, ¿no? Permitido. Pues muchas gracias por estar aquí, Juan Pablo. Me gustaría también si nos platicas, sé que traes varios proyectos ahí, como siempre, muy activo en esta organización de encuentros, de presentaciones, de integración de antologías para dar a conocer el trabajo de muchos poetas que, que a lo mejor sin ese trabajo tuyo permanecerían ahí guardados los cuadernos con todos los tesoros debajo de la cama. Sí, pues yo considero que ando como espiga amotinada, ¿no? En el decir de Jaime Labastida, Juan Bañuelos, Serapio Cepeda, para usar la palabra así como tú lo comentas de manera insumisa, ¿no? Sí. Y me considero un activista, una espiga amotinada, pues, porque hago esto. Uh-huh. Trabajo no buscando la estelaridad que gusta a muchos y a tantos poetas, Uh-huh. el renombre, como decía Gabriel Said, ¿no? Gabriel Said, por cierto, es un tipo que podríamos decir conservador en la poesía, Sí. pero tiene una actitud muy interesante, ¿no? Él está ajeno a esa gran competencia de la vendimia poética, ¿no? Sí, sí, No, sí. no hay fotos de él, no se deja ver y escribe y publica. Que el poema haga su lucha, que haga su trabajo, que haga su insumisión en el lenguaje, ¿no? Y no la persona, aunque como decías hace rato, lo que se escribe tiene que ver con lo que sentimos, con lo que hacemos. Uh-huh. Somos más pascalistas que descartianos. Ajá. Creo que en la poesía existe más esto porque podemos decir incluso que hay poemas cuya razón no entiende el pensamiento, ¿no? Como decía allí la frase de Razones que hay hay razones del poemas, corazón que ajá, la razón no entiende. sí hay poemas cuyas razones sí no entiende la razón, ¿no? Ajá. Entonces a eso nos dedicamos. Yo participo en 3 colectivos. El de más antigüedad es el Movimiento Proyecto Cultural Sur, Uh-huh. un movimiento liderado por el poeta chileno en el exilio Tito Alvarado. Uh-huh. Después del golpe de Estado, él se exilia y genera este movimiento que ya va para 32 años, que Uh-huh. está generando muchos procesos de manera efectiva en 12 países, ¿no? Pero ha habido presencia en muchos más. También participo en la Academia Nacional Internacional de la Poesía con nuestra querida compañera Maribel Arriola Rivas. Así es. Ahora siendo
pues ya relevada en el cargo por Mari Villicaña, también una poeta michoacana, moreliana. Participo de igual manera en el grupo cultural OSEG, un grupo de Veracruz, de Papantla, Veracruz, cuyo líder es Pablo García García, totonaca de formación y de corazón. Entonces con ellos es mi trabajo, ¿no? Obvio aquí en Michoacán pues yo me dedico también a la gestoría, hacemos trabajo con escuelas en donde a veces no llegan los poetas estelares, Sí. diríamos, con telebachilleratos. Aquí en Telebachillerato Arco San Antonio hemos publicado incluso plaqueta a los jóvenes. También hemos trabajado con la preparatoria indígena de Santa Fe de la Laguna. Hemos trabajado con sindicatos en la compañía de nuestro querido amigo pensador crítico en la historia, Raúl Jiménez Lescas, que nos ha permitido estar en reuniones nacionales de sindicalistas leyendo poesía que hemos denominado enrojecida, ¿no? Entonces sí, porque queremos que haya un compromiso en ese sentido, ¿no? Que no seamos inmunes a lo que pasa en el país, a lo que pasa a un lado nuestro, Sí. y que la poesía, aunque no se convierta en panfletista, como decía Mario Benedetti con claridad, un poema puede servir también para abrir la reflexión, esclarecer los sucesos, convertirse en arma de lucha, ¿no? Entonces, en ese tenor estamos haciendo actividad. Y sí, reitero, fuera de los reflectores, de los escenarios mayores, nosotros estamos abajo, ¿no? Y ayudando también a que los jóvenes puedan pues convertirse en una conciencia crítica que utilice el recurso de la poesía para tal fin, ¿no? Qué interesante. Fíjate que ahorita que decías de estas estrellas de la literatura, ¿no? Pues sí, a veces digo qué bueno que llegan, pero a veces también qué bueno que no llegan, ¿no? Porque sí, porque creo que también ahí se va volviendo muy elitista a veces el ámbito artístico, ¿no? Y pareciera que el arte es solamente para ciertas personas que pueden tener acceso a él. Claro. Y creo que eso es un error muy grave, ¿no? Sí, hay que deselitizar Hay toda la vida que, social así y es. cultural. Además, pues sí, yo reconozco el talento de estas personas que han logrado un reconocimiento, una fama incluso, ¿no? Pero también creo que hay Muy mucho respetable. talento eh, desconocido, ¿no? Yo decías tú ahorita de los jóvenes en las escuelas, yo me he encontrado jóvenes muy talentosos en algunas escuelas, pues que a lo mejor nadie los conoce, pero que si tú los lees están a la altura de muchos de los que ya tienen un reconocimiento importante, ¿no? Y entonces creo que esta labor que tú has venido haciendo pues tiene mucho valor también en ese sentido, porque eso les permite a ellos que su voz se escuche, ¿no? Claro. Que puedan usar esa voz, como dices, para romper también lo que haya que romper, ¿no? Para ir cambiando estas estructuras que pues tienen que ver con todo lo cotidiano, con la política, con la salud, con la educación, con todo, ¿no? Todo cargado de ideología. Y pues bueno, yo me gustaría, Juan Pablo, si traes algunos textos que nos puedas compartir, me encantaría que la gente pudiera escucharlos y que sienta esa poesía roja que sé que escribes, Bueno, subversiva. antes de eso, para dejar aquí un mensaje como corolario de lo que estamos señalando en torno a la poesía, tengo aquí un pequeño texto de Joan Manuel Serrat, Ajá. que ahora está en retiro voluntario, Sí. pero que deja muchas cosas también interesantes. No es un poeta complejo, pero creo que lo que dice lo dice con mucha claridad, ¿no? Dice: mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz, que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Serrat, que me encanta Serrat. Serrat, claro. Bueno, vamos a ver aquí.
Pues acá traigo. Voy a leer un poema sencillo. Yo digo que hasta es muy como cacofónico quizá, pero bueno, tiene ese sentido, ¿no?, que estamos platicando. Uh-huh. Se llama Nos falta la paz de la poesía. Nos faltan letras para no escribir el día con esa tinta de ceniza que ha enrojecido las calles. Nos falta garganta para gritar los dolores de la angustia que invaden las conciencias. Nos falta escribir en la memoria invadida de tinieblas y denunciar el desgarrado silencio del odio, develar la extenuante palidez de las horas con el coraje erguido hasta que nos falte el miedo para no vernos ajenos, indiferentes. Nos faltan canciones de amor para que no nos calcine el aliento del infierno, amaneceres de agua fresca para no recordarnos empolvados de tristeza. Nos faltan abrazos sin competencia ni ambiciones y andar desnudos en la piel de nuestro verso. Falta también que hablemos con el viento para detener el silbido de las balas y que la dureza de sus metales se haga tierra y sueño, caricia y canto. Aún nos faltan corazones en el pan de las mañanas, historias de arcoíris infantiles donde nazcan sin secretos otros hombres, otras flores. Nos faltan más palabras verdaderas que carcoman la violencia y que cante la amistad y se olviden las venganzas. Nos faltan nuevos soles en la luz de las sonrisas. Nos falta la paz de la poesía para que no se calle la vida. Qué bonito. Fíjate que una de las cosas que me gustan mucho de los textos que he leído tuyos es que tienen una gran profundidad y van justo a donde tienen que llegar, ¿no? Este poema en particular yo no lo conocía, pero pues sí, todas esas cosas que nos faltan, ¿no? Los corazones en el pan diario, dices, ¿no? Las palabras verdaderas, pues sí, a las que a veces se les tiene miedo porque estamos tan acostumbrados a los discursos bien hechos, bien armados y con distintas intenciones, pero no siempre con verdad en ellos. Sí, es correcto eso. Hay muchos lenguajes manipulantes, ¿no? Así es. Y la política está llena de eso, ¿no? Yo creo que también había que poetizar la política. Sí, recuerdo que en una ocasión me decías, vamos a llevar la poesía ahí al Congreso. Hay que llevarla, Juan Pablo. Pues sí, no, sí. A ver si algo se entiende y se escucha. Sí, en El Arco y la Lira, Octavio Paz me acuerdo que señalaba algo un poco romántico, pero tiene sentido, ¿no? Decía, no será posible, en vez de hacer poemas de la vida o poesía de la vida, hacer de la vida poesía. Uh-huh. Y en vez de hacer poemas ante la vida, hacer buenos momentos poéticos en la vida, ¿no? Uh-huh. Es algo diferente y tiene que ver también con esto de poder tener convivencias sociales diferentes, ¿no? Que yo creo que es algo que nos agobia. Acabamos de estar en Apatzingán, en la plaza pública, y bueno, fue un evento auspiciado, lo organizamos dentro del contexto de la feria del libro regional que está llevando a cabo Alejandro Mora, quien le mandamos un gran saludo. Sí, Alejandro también un gran promotor de la lectura. Sí, y bueno, ahí estuvimos en ese espacio que pues está lleno de violencia, ¿no? Es difícil. Vamos a estar después a invitación de la regidora Saraí, se me va el Alcázar, bueno, Alcázar eres tú. Yo soy Casares. ¿Has de veras, no? Entonces sí. A lo mejor ella es Alcázar. Sí, Saraí, de regidora de la Municipalidad de Buenavista, Tomatlán. Ajá. Vamos a estar ahí, vamos a estar en Santana, Matlán y en La Ruana. Ya hemos ido en otra ocasión y hemos sembrado con el Movimiento Proyecto Cultural Sur
árboles a la paz. Hemos plantado, son arbolitos ya crecidos. Y vamos ahora a hacer como un ritual ahí con eso y plantar otros. Nos ha invitado para ello. Entonces sí es un trabajo que en esos lugares pues sí se requiere y no se va con mucha facilidad. Pero bueno, nosotros estamos ahí en esa disposición de entrar a el corazón de lo que es los espacios de violencia que es donde más se necesita. y aportar algo, ¿no? Porque trabajamos con los estudiantes de escuelas primarias y secundarias y donde haya bachillerato, pues igual. Entonces con ellos hacemos los eventos en las plazas públicas. Es algo muy diferente, no lo publicitamos, incluso yo en mis redes sociales no he subido nada de Apatzingán, pero lo importante es generar ahí Sí, la claro. siembra de semillas culturales en la conciencia de los jóvenes, como ya decías, ¿no? Y en esos lugares con mayores índices de violencia, pues es donde más se necesita y es donde a veces no llegan otros proyectos, otras actividades o donde nadie quiere ir porque por miedo precisamente a la inseguridad, a la delincuencia, pero pues ahí es donde más se necesita, ¿no? Por eso dicen que el que va el enfermo es el que va al médico, no el que está sano, ¿no? Sí, claro. Bueno, voy a leer otro poema, quizá muy diferente, pero en Adelante. todos los poemas que yo elaboro, escribo, utilizo los recursos del erotismo. Yo digo que no escribo poesía erótica, sino erotismo poético. De igual manera no es una poesía política, pero sí es una poesía insumisa, irreverente en algunas cosas. Y bueno, a ver qué dice. ¿Cuál Este debe es ser? un poema recientemente elaborado, creo que es el más reciente, ¿no? Entonces, creo que me estoy equivocando ¿De texto? de texto. Se llama Mis creencias. No sé si me deja la voz. Ya no vivo de la insípida mirada por la mañana silente. Escucho los golpes del viento, del agua, y escribo burbujas en el sol entrelazadas. No esculpo el calor de las canoas anchas, bajo mordidas enfermas, fuego cristalino que dibuja las sombras de estas palabras. Yo no miro en tu mirada algo más, creo en ella como si fuera el río desolado, donde las piedras son madeja inútil de los días y las noches. Creo en la alegría como alarma de los tiempos, mensaje de furias onduladas, risa suave que se humedece y pasea lentamente, bebiéndose los océanos en el ciclo floral de tu boca. Creo en la alborada de lo siniestro, en las veredas, en las verdades de tus mentiras, que mutilan el asidero de mi grandilocuencia. La vida es desierto tallado, oscilando fúnebre, enredadera de oraciones desbordadas en las ruinas del sonido, creciendo hacia arriba con el remolino de su muerte. Es rincón de llanto obsceno, furiosa alegoría para sentirnos vivos, siendo auroras de las tardes, jugando en la tempestad salina, como si fuéramos peces dibujados en bronce, huyendo del agua para vivir más. La vida es coartada abstracta, mentira que se vive nocturna, rebaño de las misericordias heridas, algarabía de seguir muriendo, porque el amor no se posa en la soledad que calla. No hay espacio ni derroches. Escuchemos el fuego del marfil, pues el tiempo es un mullido donde el poeta tocará a los sedientos y beberán el viento con el aroma amarillo del verano. Descubrirán la incertidumbre de los viejos pergaminos y todo germinará en la humildad de lo finito, porque el destino, como la naturaleza, gusta de ocultarse, nos dijo Heráclito, y solo es devenir lo que fluye siendo sangre en la revocación enferma de la buena ventura. Creo en el péndulo de la verdad dormida, ansiosa historia de amaneceres, donde el viento es angostura de polvo y el polvo una delgada risa, donde el agua es espejo del frío y el frío nube de mis miedos, carne de las viejas arenas mediterráneas, migajas de sol en la liquidez de los gemidos
que sonoros se descubren en la simpleza milenaria de una cascada de carnaza, fuego y limo. Qué bonito. Fíjate que escuchándote pensaba también en la filosofía, que es otra cosa que compartimos, Claro. La formación filosófica y el gusto Tú eres muy por joven la en ella, yo ya. filosofía. No creas que tanto. Eso, no creas que tanto, pero creo que Nos es une otra de las además cosas que también de me la gusta poesía, nos mucho une la también de tu filosofía. poesía, sí, eh, la poesía filosófica o la filosofía poética, decías Claro. hace ratito de este juego de Denominaciones. denominaciones, ¿no? Y creo que es una característica muy propia de tu poesía y que le da un estilo muy particular, que invita a la reflexión y que abre y nombra las cosas que a veces no se quieren nombrar o que cuesta trabajo entender de otra manera, ¿no? El lenguaje poético tiene otra forma de llegar, a veces más contundente y con menos resistencia. Pues, Juan Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría cerrar el programa invitándote a que nos compartas algún otro texto que tengas para compartirnos y de esta manera también dejar la invitación a quienes nos escuchan al interior del estado a que se acerquen a que es un espacio público, porque el Sistema Michoacano de Radio y Televisión es un espacio público. Hagamos uso de él, tomemos el micrófono de esto que se sostiene con recurso público y que es para todos. Si están al interior del estado y tienen dificultad para acercarse a Morelia, de todas formas escríbanos, buscaremos la forma de hacerlo, aunque sea a distancia, para que esto no se convierta en un espacio exclusivo de quienes tengan forma de venir hasta acá, que se escuchen todas las voces y además también en todos los idiomas, porque yo sé que hay escritores de todos los grupos étnicos aquí en Michoacán, Claro. nahuas, mazahuas, purépechas, otomíes. Adelante, Juan Pablo. Bien, Gaby, antes de terminar esta sesión insumisa con el lenguaje poético, me habías preguntado por la antología que estamos terminando con la compañera Ticia Olwin, poeta de Chihuahua, y bueno, varios compañeros del movimiento Proyecto Cultural Sur pertenecientes a la Coordinación Colectiva México. Es una antología que lleva por título Arte Di-Verso, donde has estado invitada a escribir. Aún hay tiempo, el día de hoy cerramos. Muchas gracias. Espero alcanzar a enviar ahí mis textos. Esta antología se va a presentar el día 6 de abril en un lugar que coordina el poeta Abdiel Martínez, a quien le enviamos saludos. Los jueves literarios de un lugar muy conocido, no se va a decir nombres, ¿verdad? De un lugar que tiene nombre de bebida rica. Que tiene nombre de pulque. De pulque. Sí, ahí estaremos ese día, el 6 de abril. El día 7 estaremos nuevamente con Alejandro Mora en el ex convento jesuita de Pátzcuaro, ahí en el contexto de la Feria del Libro Regional, presentándola con grandes invitados. Estará un poeta casi inédito, ¿no? El poeta Armando Luna Escalante, yaqui de corazón de izquierda, así que bueno, él estará con nosotros. Y después estaremos en el café del poeta Naphtali Coria, aquí en Morelia, por la tarde-noche en una bohemia poética. Bueno, entre otras cosas eso. Y yo pues cierro. Este es un programa, dice Caliche, para la gente del futuro, porque se graba hoy y sale más adelante, pero ahí queda la invitación. Ojalá que alcance a salir antes de esa fecha, esperemos que sí. Bueno, este poema se titula Escúchame. Las arcas de la sombra envejecen con las piedras y el naufragio del tiempo vuelve a cantar. En los impacientes nichos de tu boca se esconde esa intimidad de viento. Las tristezas sacuden el follaje de mi angustia y suaves instantes de lluvia rondan el nudo carnoso de tu cielo. El infinito abre tumbas humedecidas, conchas y flores, una vieja tarde poseída bajo el humo. En el oráculo de las tragedias conjuro estas melodías de tiempo
su geometría de luna, el absurdo de sus tallos, el desorden de nuestro destino. La demencia de mis palabras me hace llorar y escarbo en las orillas de la tierra como carcelero de la sangre, como vigía de tus espejos y sueños. Escúchame bajo la sombra del agua que busca secas las arenas del otoño. El límite de la vida en mis manos, otro sol que nos caliente y se pegue al cuerpo que atardece. Escúchame hasta que revienten las noches en el insaciable milagro de tus sedientas auroras. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Al contrario, Te Juan Pablo, agradezco. siempre es un gusto encontrarte en este y en todos los espacios. La verdad es que siempre me disfruto mucho escuchar tu poesía y pues admiro también el trabajo que has venido haciendo. Gracias por abrir tantos espacios para tantas personas. Muchas gracias. Pues a mí me alegra mucho porque sé que compartimos la misma lucha en el lenguaje Así es. y en la cultura. Gracias, muy amable. Gracias, Juan Pablo.